Hay una verdad que nadie te dice, pero que el tiempo termina revelándote con crudeza. No hay nada más poderoso que el silencio de quien ya no necesita ser elegido. Y si estás aquí, probablemente te han dado por sentado, te reemplazaron, te soltaron, y ahora desde ese vacío estás buscando algo más que venganza. Estás buscando autorrespeto. Estás buscando la manera de reconstruirte de tal forma que esa persona no solo se arrepienta, sino que suplique por algo que ya no podrá tener. Pero esto no se trata de manipular, no se trata de juegos ni de estrategias tóxicas. Se trata de aplicar una filosofía ancestral, el estoicismo, para convertirte en una fuerza tan centrada, tan valiosa y tan libre, que quien alguna vez te dio la espalda termine mirando hacia atrás con desesperación. No necesitas rogar amor. No necesitas competir por atención. Lo único que necesitas es una mente entrenada en calma, propósito y desapego. Porque cuando aprendes a no necesitar a nadie, es cuando todos comienzan a necesitarte a ti. Así que si te duele, quédate, porque en los próximos minutos voy a mostrarte exactamente cómo actuar, pensar y transformar tu vida para que esa persona que te soltó termine deseando con todo su ser volver a tenerte. Pero para entonces ya no será una necesidad para ti, será una elección. Y eso, mi amigo, es el poder silencioso de un estoico. El primer paso para que alguien suplique que regreses es dejar de desear que lo haga. Parece contradictorio, ¿no? Pero el estoicismo enseña algo fundamental. Mientras algo te domina emocionalmente, no puedes dominarlo tú. Si aún estás obsesionado con esa persona, si revisas su perfil, si esperas un mensaje, estás atado. No eres libre. Y nadie suplica por alguien que se arrastra, suplican por alguien que se eleva. Epicteto lo dijo con claridad: no pretendas que las cosas ocurran como tú quieres, desea que ocurran como ocurren y serás feliz. En otras palabras, deja de resistirte al abandono, acepta que te soltaron y empieza a trabajar no en recuperarlos a ellos, sino en recuperarte a ti. ¿Quieres que esa persona te extrañe? No publiques indirectas, no respondas con orgullo ni con desprecio. Haz algo mucho más impactante. Desaparece con elegancia, silencio, paz, transformación. Ahí comienza la intriga, ahí comienza la duda, ahí comienza la pregunta en su mente. ¿Cómo puede estar tan tranquilo? ¿Por qué ya no me busca? ¿Será que realmente me está olvidando? Y sí, duele. Porque hay una parte de ti que grita por contacto, por consuelo, por una explicación. Pero el estoicismo no se basa en alimentar impulsos, se basa en gobernarlos. Si quieres que alguien te suplique, necesitas ganar esta batalla interna primero. No esperes que vuelvan si tú sigues siendo el mismo. Haz que se crucen con una versión tuya tan inesperadamente sólida, tan madura, tan plena, que lo único que puedan hacer es arrepentirse. Y ese arrepentimiento no lo causarás con palabras, lo causarás con resultados. Tu mejor venganza no será que vuelvan, tu mejor venganza será que ya no los necesites cuando lo hagan. ¿Quieres saber qué es lo más desesperante para alguien que te dejó? Ver que estás mejor sin él, ver que floreciste en el lugar donde te abandonaron, ver que el dolor que te causaron te transformó, no te destruyó. Y aquí es donde entra la segunda gran lección estoica. Convierte el dolor en disciplina. No te hablo de convertirte en una máquina fría e insensible. Te hablo de usar cada emoción, cada lágrima, cada noche sin dormir como combustible para construir tu carácter. Porque hay dos caminos tras una ruptura. Te derrumbas o te reinventas, te quedas esperando o avanzas tan lejos que quien te soltó ya no puede alcanzarte. Marco Aurelio escribió: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Y tú has estado tiñendo tu alma con recuerdos, con tal vez algún día. Basta, cambia el color.
Cambia el enfoque, cambia el rumbo. Empieza a construir una rutina que no dependa del estado emocional en que te dejaron. Levántate temprano, aliméntate bien, haz ejercicio, léete un libro, estudia, silencio, enfoque, nada de mensajes, nada de excusas, nada de vueltas atrás. Porque mientras tú te reconstruyes en privado, ellos comienzan a notar tu ausencia en público. Empiezan a preguntarse por qué ya no estás disponible. Empiezan a ver que no te derrumbaste. Empiezan a sentir que perdieron algo real. Y ahí está la clave. No los hagas extrañarte. Haz que extrañen quien están dejando de conocer. Hazte nuevo, hazte fuerte, hazte inolvidable. Y cuando regresen, porque muchos lo harán, no los recibirás con el corazón vacío que una vez se fue con ellos, sino con un corazón pleno que ya no necesita mendigar, porque se aprendió a bastar a sí mismo. Ahora escucha esto con atención. No puedes obligar a nadie a valorar lo que no es capaz de reconocer. Y por eso, uno de los errores más comunes después de una ruptura es intentar demostrar tu valor a la fuerza. Pero un estoico no se justifica, un estoico no suplica, un estoico no ruega que lo elijan. Un estoico se convierte en alguien imposible de ignorar. Y eso se logra a través de una palabra olvidada por muchos: autoestima. No la autoestima vacía que grita en redes sociales "me amo" mientras se desmorona por dentro, sino la verdadera autoestima, esa que se cultiva en el silencio, esa que nace del esfuerzo, del respeto propio, de la coherencia, esa que no necesita ser exhibida porque se nota en la mirada, en el andar, en la presencia. Séneca lo dejó claro: el hombre que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Y tú has estado sufriendo por alguien que ya no está, por algo que ya no existe, por una historia que solo continúa si tú la sigues alimentando. Entonces, decide hoy cortarlo todo. No más stalkear, no más esperar, no más preguntarte si piensa en ti. En su lugar, pregúntate tú: ¿quién serías si toda esa energía la invirtieras en ti? En tu cuerpo, en tu mente, en tus proyectos. ¿Quién serías si dejaras de perseguir y empezaras a atraer? ¿Quién serías si la ruptura no fuera tu final, sino tu renacimiento? Y cuando eso empiece a pasar, porque pasará, cuando empieces a verte al espejo con orgullo, cuando te mires y no veas a una víctima, sino a un guerrero en paz, te darás cuenta de algo impactante. Ya no necesitas que vuelva, ya no esperas que suplique, porque ahora eres tú quien tiene el control. Y justamente por eso es cuando empiezan a volver. Pero ya no vuelven por quien fuiste, vuelven por quien te convertiste, y por lo que ahora ya no pueden alcanzar tan fácilmente. En algún momento, el silencio empieza a gritar. Tu ausencia se convierte en un eco que retumba en la mente de quien creyó que ibas a quedarte esperando. Y es entonces cuando comienza a trabajar una fuerza que muy pocos entienden: el misterio. Tú antes eras predecible, siempre disponible, siempre respondiendo, siempre justificando, pero ahora ya no. Ahora desapareciste del ruido. Te convertiste en alguien que ya no entrega explicaciones, sino resultados. Y esa incertidumbre, esa duda, ese ¿qué estará haciendo?, es más poderosa que cualquier mensaje que pudieras haber enviado. El ego de quien te soltó empieza a temblar, porque de pronto ya no tienen el control, ya no saben si volver puede garantizar que estés, y eso les duele más que tu ausencia. Y aquí viene una verdad estoica crucial: el autocontrol es más seductor que la dependencia emocional. Piénsalo, ¿quién atrae más? ¿La persona que se derrumba sin ti o la que sigue de pie, inquebrantable, avanzando como si su mundo no hubiera colapsado? Marco Aurelio escribió: el arte de vivir se parece más a la lucha que a la danza. Y tú estás en plena lucha contra el deseo de buscar,
contra la ansiedad de obtener respuesta, contra la necesidad de ser visto, pero en esa lucha se está forjando una versión de ti que aún no conoces, una versión que ya no se define por cómo alguien te trata, sino por cómo tú te eliges cada día. Y aquí está la parte más poderosa. Cuando esa persona empiece a notar que ya no estás, que ya no suplicas, que ya no apareces en su radar, sentirá por primera vez que realmente te ha perdido, y no por orgullo, sino porque al fin entendiste lo que vales. Ahí comienza el desespero, ahí comienza la curiosidad, ahí comienza el juego interno del «¿y si cometí un error?». Pero ya no depende de ellos, porque ahora tú decidiste crecer, y el crecimiento real siempre deja atrás lo que no estaba listo para evolucionar contigo. Cuando alguien se aleja creyendo que puede regresar en cualquier momento, su mayor miedo no es que tú encuentres a otra persona. Su verdadero miedo es que te encuentres a ti mismo. Y cuando eso sucede, cuando por fin te reconoces sin necesidad de aprobación externa, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no te obsesiona su atención, ya no revisas tus mensajes, ya no te importa si te extraña. Porque ahora estás ocupado construyendo una vida que no necesita de parches emocionales. Y aquí viene una de las estrategias más poderosas del estoicismo para recuperar tu centro. Redefinir tus estándares. Es fácil decir, mereces más. Pero si tú mismo no sabes cuánto vales, aceptarás migajas una y otra vez. Por eso, detente y pregúntate, ¿qué estás dispuesto a tolerar? ¿Qué ya no vas a permitir en tu vida? ¿Qué tipo de relaciones mereces realmente? Porque cuando elevas tus estándares, automáticamente filtras a quienes no están listos para estar a tu altura. Eso, amigo mío, es algo que aterra a quien te perdió, porque ahora ya no puede volver con las mismas excusas, con la misma indiferencia, con el mismo juego. Tú ya no estás en ese nivel. Epicteto lo explicó así. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y eso es exactamente lo que estás haciendo, convirtiéndote en dueño de ti, de tus emociones, de tu destino. El que antes te controlaba con su ausencia, ahora no sabe cómo manejar tu presencia ausente, y es ahí donde empieza lo inevitable, empiezan a buscarte. Quizás no directamente, quizás a través de reacciones, historias, mensajes camuflados o contactos mutuos. Pero no te equivoques, no es amor, es ego herido, es la necesidad de comprobar que aún te tienen, y cuando descubren que ya no es así, la desesperación se transforma en súplica. Pero aquí es donde tú debes estar más fuerte, porque si cedes en ese momento, todo lo que construiste se derrumba. Si vuelves desde la emoción, no habrás aprendido nada. Un estoico no responde por impulso, responde desde la razón. Así que antes de contestar ese mensaje, antes de volver a esa historia, antes de abrir esa puerta, pregúntate con brutal honestidad, ¿lo hago desde la paz o desde la carencia? Porque si aún tienes heridas sin sanar, si aún esperas validación, si aún te mueve el vacío, volver no es un acto de amor, es un retroceso. Y tú no has llegado hasta aquí para retroceder, has llegado hasta aquí para renacer. ¿Sabes qué es lo más seductor que puedes hacer después de una ruptura? Convertirte en alguien que no puede ser reemplazado, no con orgullo, no con venganza, no con apariencias vacías en redes sociales, sino con autenticidad, con crecimiento interior real. Las personas no suplican por alguien que se desespera por volver. Suplican por alguien que supo perder y aún así brilló con más fuerza. Y eso es lo que haces cuando eliges no mendigar amor. Mira, en una cultura donde todo es inmediato, donde todos buscan lo fácil, lo cómodo, lo rápido, convertirte en alguien que trabaja en su mente, en su alma y en su disciplina es algo raro y por eso irresistible. Es ahí cuando el otro empieza a darse cuenta, no lo he perdido por orgullo,
Lo he perdido porque mientras yo jugaba a alejarme, ella estaba creciendo. Y no hay peor castigo para quien te subestimó que ver tu evolución sin poder formar parte de ella. El estoicismo enseña que no puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes controlar cómo respondes. Así que mientras esa persona esperaba que te derrumbaras, tú aprendías a levantarte. Mientras creía que te tendría ahí siempre, tú aprendías a soltar. Y ese es el principio de un tipo de poder silencioso que no se anuncia, se siente. Tu nueva energía no busca atención, la atrae, no pide amor, lo inspira, no reclama respeto, lo impone. ¿Por qué? Porque dejaste de enfocarte en lo que perdiste y empezaste a construir lo que mereces. Y eso, inevitablemente, hace que el otro, tarde o temprano, empiece a cuestionarse todo. ¿Por qué está mejor sin mí? ¿Por qué no me busca? ¿Con quién estará ahora? ¿Ya me olvidó? La mente del que te reemplazó ahora se vuelve su propia prisión. Y lo peor para esa persona es que tú no estás haciendo nada, simplemente estás siendo. ¿Y sabes qué? Eso es lo que más desespera, que mientras el otro espera una reacción, tú estás creando una transformación. Y lo que muchos no entienden es que cuando alguien te ve brillar desde tu reconstrucción, no solo quiere que regreses, quiere que lo salves de su propia mediocridad. Pero ese ya no es tu trabajo. Tú no estás aquí para salvar a quien te dejó hundir. Estás aquí para salvarte a ti, y si en el proceso el otro te suplica volver, esa ya no es tu necesidad, es su consecuencia. Ahora, es importante que entiendas algo fundamental para que ese regreso se produzca y no solo sea una súplica vacía. La verdadera transformación que genera atracción no es solo interna, es también visible. No hablo de cambios superficiales, ni de adoptar modas pasajeras. Hablo de un cambio profundo que se refleja en tu actitud, en tu mirada, en la forma en que caminas, en la energía que proyectas. Porque el estoicismo nos enseña que la coherencia entre lo que somos y lo que mostramos es la base de toda autoridad personal. Y cuando alguien se da cuenta de que ya no eres la misma persona que dejaron atrás, surge la necesidad de volver. Pero no solo para retomar una historia que quedó inconclusa, sino para recuperar lo que dejaron ir y que ahora parece inalcanzable. Esa persona empieza a sentir que perdió algo único, algo valioso que no podrá encontrar fácilmente en otro lugar. Y aquí no hay magia ni trucos de manipulación. Solo hay una ley natural. Lo que se valora se extraña. Por eso, uno de los pilares del estoicismo para lograr ese efecto es la disciplina emocional. Cuando dominas tus emociones, cuando no te dejas arrastrar por la desesperación ni la tristeza, te conviertes en un faro de estabilidad. Y nadie puede resistirse a la estabilidad cuando están atrapados en el caos de sus propias decisiones. Así que cada día que pasas sin demostrar ansiedad por ese regreso, cada día que inviertes en ser la mejor versión de ti mismo, es un día más cerca de que esa persona te suplice volver. Porque aunque a veces no lo veas, el verdadero poder está en tu calma. Sé como el mar tranquilo que pese a la tormenta sigue firme y constante. A estas alturas es probable que te preguntes, ¿y qué pasa si la persona que quiero que regrese no lo hace? ¿Qué pasa si simplemente se aleja para siempre? Es una pregunta válida y, de hecho, uno de los mayores miedos que enfrentamos al soltar. Pero el estoicismo tiene una respuesta clara para esto. El control está en ti, no en ellos. No puedes obligar a nadie a sentir, a cambiar o a volver. Lo único que puedes controlar es tu mente, tus acciones y tu respuesta ante esa ausencia. Y aquí está el secreto más poderoso. Cuando dejas de depender del regreso de alguien para ser feliz, te vuelves verdaderamente libre. Porque la verdadera libertad no está en tener a alguien a tu lado, sino en estar completo sin importar si esa persona está o no.
Y paradójicamente, cuando alcanzas esa libertad, es cuando el otro se da cuenta de lo que ha perdido. Porque lo que más atrae no es la dependencia ni el apego, sino la independencia y la fortaleza. Por eso, un estoico no mendiga afecto, no suplica compañía, no ruega por un regreso, simplemente sigue adelante, construyendo su vida con dignidad y propósito. Y si el destino quiere que esa persona vuelva, será porque te valoró lo suficiente para reconocer lo que eres ahora. Pero si no vuelve, no es un fracaso. Es una lección más en tu camino hacia la sabiduría y la paz interior. Recuerda siempre las palabras de Marco Aurelio. Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Si alguien no está dispuesto a ser parte de tu bienestar, no merece tu energía. Para cerrar, quiero que recuerdes esto. El poder de hacer que alguien te suplice que regreses no está en manipular ni en forzar, sino en transformar tu vida para que tú seas quien valga la pena. Es en tu serenidad, en tu fortaleza y en tu autenticidad donde reside ese poder. Y ese poder solo puede surgir cuando entiendes que tu valor no depende de nadie más que de ti. Cuando dejas de buscar fuera lo que solo puedes encontrar dentro, te conviertes en un imán irresistible. El estoicismo no te enseña a controlar a los demás, sino a dominarte a ti mismo, y esa es la verdadera conquista. Así que no busques suplicar, busca construir, no busques volver a lo de antes, busca evolucionar hacia lo mejor, porque la mejor forma de que alguien te suplice regresar es siendo una versión de ti que nadie puede ignorar. Termino con una frase de Séneca que resume todo este camino. La dificultad muestra lo que los hombres son. Que esta dificultad, esta separación, sea tu muestra de fuerza, de crecimiento y de sabiduría. Ahora camina con la cabeza en alto, porque quien realmente merezca estar contigo verá tu luz desde lejos, y no tendrá otra opción que volver. En la vida, nadie tiene el poder real sobre nuestra felicidad más que nosotros mismos. Aprender a soltar, a sanar y a crecer desde el interior es el verdadero acto de amor propio. Cuando te conviertes en tu mejor versión, no solo atraes a quienes te valoran, sino que te liberas de la necesidad de depender de la aprobación externa. Recuerda que el respeto y el amor genuinos solo llegan cuando tú mismo te respetas y te amas primero. Si este video te ha aportado valor y te ha ayudado a entender cómo transformar tu vida y tus relaciones desde el estoicismo, no olvides darle like para apoyar este contenido. También te invito a que comentes abajo qué parte te resonó más o si tienes alguna experiencia que quieras compartir. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte más videos poderosos que te ayudarán a crecer y a vivir con más sabiduría. Gracias por estar aquí. Y recuerda, tu paz y tu poder están en ti. Hasta la próxima.